Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en la tarde de hoy a cada uno de ustedes. Es un enorme privilegio y una gran bendición poder servir a ustedes en la tarde de hoy la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por ello. Pido que usted ahí donde está pueda inclinar su rostro. Los niños vamos a inclinar nuestro rostro, todos vamos a hacernos partícipes de la oración. Pero en esta tarde la oración que usted va a hacer por usted mismo. Todos los días oramos por la iglesia, todos los días. Cada uno de ustedes está en nuestros labios. Cada uno de ustedes siempre y sus familias, no falta la oración para con ustedes, rogando al Dios del cielo que bendiga de manera amplia su vida. Así que en este momento usted va a orar al Señor por usted. Amén. Y vamos a rogar al Señor, vamos a acudir al trono de la gracia para poder enseñar en esta tarde con la gracia de Él, que sean las palabras de Él de manera especial en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, en el inmenso y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias a ti, Dios mío, en la tarde de hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu fidelidad. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Rogamos, Señor, que seas tú hablando de manera especial a nuestras vidas en la tarde de hoy. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ruego por mí mismo, Señor, siendo hombre tan débil, tan pecador, tan necesitado de ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Ayúdanos en la tarde de hoy a entender este mensaje, Señor. Ayúdanos a entender en la tarde de hoy, Dios Santo, las palabras tuyas, la voz tuya que viene por medio del conocimiento de tu verdad, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria, para tu honor y tu alabanza. Padre bueno, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, en la tarde de hoy vamos a comenzar un pequeño interludio en razón de varias cosas que son muy importantes y determinantes. Hasta aquí el libro de Job nos ha enseñado qué tenemos que hacer con los justos que están sufriendo, o qué tenemos que decir con una persona que está atravesando un momento difícil, cómo dirigirnos para no caer en el error de Shofar, en el error de Bildad o en el error de Elifaz, para no caer en el error. Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis en la predicación de Job, y por 4 domingos estaremos haciendo una disertación del libro del profeta Ageo. Así que no sé usted qué piensa de un festivo, cuando le dicen en el calendario, o cuando usted mira la semana y le dicen el próximo lunes es festivo. ¿Usted en qué piensa? Descanso. ¿En qué más piensa? En la familia. ¿En qué más pensamos? En que ese día no hay que hacer labor alguna. Pues bien, eso es lo que significa la palabra Ageo. La palabra Ageo significa festivo, alegría. Y quiero invitarle entonces que abra su Biblia en el libro del profeta Ageo. Está dentro de una sección de la Biblia que se llama los profetas menores, no porque sean menos importantes, sino porque el número de capítulos apenas es de 2 capítulos, es el libro de Ageo. Pero tiene un significado muy importante por el cual hemos orado a Dios pidiendo la guianza y la dirección. Así que vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro del profeta Ageo, y vamos a leer hasta el versículo 15, que es la porción a estudiar en la tarde de hoy.
Dice así entonces la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de hablar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llené la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Hemos dicho que la palabra Ageo significa festivo o alegría o festival. Bien, ¿quién es Ageo? ¿Qué profeta es este? Es un profeta de algunos 80 años aproximadamente. Fue un profeta que conoció el templo de Salomón. Fue un profeta que se distinguió por hablar en una edad madura. Y si este profeta, según la Biblia, según las Escrituras, es un profeta maduro, entonces significa que si hay una persona madura, una persona mayor, tiene aún cosas por hacer dentro de la casa del Señor. Cuando habla Ageo, se nos muestra que la nación de Judá y algo de Israel están atravesando por un momento político difícil, por un momento religioso difícil, por un momento adverso. Sin embargo, entonces Dios está ahí para seguir sosteniendo a su pueblo, seguir sosteniendo a sus hijos, seguir sosteniendo a los suyos. Así que, mis hermanos, he titulado en la tarde de hoy este sermón: Despertando a los vivos que duermen. ¿Por qué? ¿Por qué este título como tan aparentemente contradictorio? Despertando a los vivos que duermen. Porque si bien es cierto, la realidad del pueblo de Dios en nuestros días, no solo en nuestra iglesia, sino en esta nación, tiene que ver con un alergatamiento, con un dormitar del pueblo,
de tal manera que el pueblo no puede discernir entre la situación que se está viviendo y mucho menos entre lo que tenemos que hacer y las tareas que cada uno de nosotros debemos llevar. Así que el profeta lo que va a hacer en 4 grandes secciones, mostrarnos en qué consiste el llamado que hace él, obviamente el llamado que Dios hace a su pueblo. Y el llamado que en la tarde de hoy como iglesia el Señor nos hace puntualmente a cada uno de nosotros. Así que quiero en primera instancia o el primer punto que lo vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 4, le vamos a llamar: no seas inactivo y no seas desleal con Dios. No seas inactivo y no seas desleal con Dios. Dice el versículo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. El siempre providente Dios tiene respuestas para su pueblo. No hay pregunta a la cual no tengamos respuesta de parte de Dios, porque Dios en medio de su carácter va a describir como un Dios que provee, un Dios que envía siempre su palabra viva, palabra eficaz para que su pueblo pueda tener vida. Así que Dios provee de este profeta y este profeta debe abrir su boca de tal manera que el pueblo debe ser confrontado y el pueblo debe ser llamado a la obediencia. En esta primera sección que hemos leído, vamos a encontrar a un pueblo que está dormido, aletargado. Un pueblo que está dormido es un pueblo que está inmerso en una pasividad a la cual hay que despertar. El primer día, como bien lo dice el texto, el día primero del mes es una fecha de ajetreo en el pueblo, por ser luna nueva, según lo que nos dice Amós 8:5. Y la ley prescribía en Números 10:18, o la ley ordenaba que ese día el pueblo debía expresamente hacer ofrenda a Jehová, hacer ofrenda al Señor. Ahora, ¿qué es lo que el profeta le dice al pueblo? ¿Cuál es el mensaje puntual del profeta para con el pueblo? El versículo 2 dice: el Señor Todopoderoso les pregunta, ¿qué andan todos haciendo en medio del lugar donde están viviendo? Recuerden que el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el Señor le dice a su pueblo: mira, van a ir 70 años al exilio, van a ir a Babilonia, y cuando se cumpla el tiempo, yo mismo los traeré. Yo mismo los recogeré, yo mismo los traeré de allá para mostrarles mi nombre, mostrarles mi gloria, para decirles que yo aún sigo con ustedes. Así que es la pregunta que se hace al pueblo. ¿Qué es lo que decía el pueblo en el versículo 2? Si usted lo puede leer, dice la escritura que así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea edificada. Ellos estaban pensando que en Babilonia estaban cómodos, ellos estaban pensando que en Babilonia todo estaba súper, que en Babilonia no había motivo de preocupación, que en Babilonia no había tiempo para otras cosas excepto para estar gozando de la decadente Babilonia, porque ahora irrumpían
los medos y los persas. De hecho, el primer rey que se encarga de unir la nación de Media y la nación de Persa es el monarca que se nos presenta aquí, cuyo nombre es Darío. Darío entonces ahora comienza a dirigir el pueblo. Es más, ahora da cartas para que los creyentes que están en Babilonia puedan asistir. Los creyentes que están en Babilonia puedan devolverse hacia el territorio de Palestina. Sin embargo, el pueblo sigue pensando que es mejor quedarse en Babilonia, que en Babilonia la están pasando bien, que en Babilonia no hay preocupación alguna, que en Babilonia o ya en el imperio persa y de Media todo está bien, entonces no hay motivo para regresar. Mejor quedémonos allá, que allá donde estamos bien. Sin embargo, el Señor entonces levanta al profeta para decirle: pueblo, ¿qué están pensando? ¿Qué es lo que tienen ustedes en mente? ¿Qué es lo que realmente cruza sobre sus cabezas? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo pueden pensar? ¿Cómo pueden decir que la casa de Dios no hay que reedificarla? ¿Cómo pueden ustedes decir que no hay que volver a levantar el templo? ¿Cómo ustedes piensan que el tiempo no ha llegado si ya se cumplieron los 70 años? Lo que el Señor está diciendo es que sus promesas son tan vigentes, son tan efectivas, son tan ciertas son que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Ellos pensaban como que Dios dejó así las cosas y que el tiempo de reedificar la casa de Dios era un tiempo pasajero, a lo cual el profeta les dice que no. Así dice el Señor en Jeremías 29:10: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Ahora el pueblo no atendió la palabra de Dios y por ende no comprenden sus promesas. El libro de Esther nos da una muestra de lo que hace el pueblo en desobediencia al Señor. Así que el profeta decide hablar a dos hombres. Uno de ellos se llama Zorobabel, un descendiente del rey David, del linaje de David, y que en la genealogía de Mateo capítulo 1 se nos muestra como un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. El segundo personaje a quien se dirige el profeta es al sumo sacerdote Josué, un sacerdote en medio del tiempo que vivía penurias, que vivía dificultades, porque de alguna manera tenía en mente lo que había sido el templo de Salomón, pero que ahora ve las ruinas del templo, y la palabra del Señor le lleva a consuelo al indicarle que la casa había de ser reedificada. El templo debía ser reedificado. Versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El profeta entonces está diciendo: ustedes piensan que el tiempo debe dejarse así, pero no es así. No es como ustedes piensan, no es como ustedes lo evalúan, no es como ustedes lo están consintiendo, sino que realmente deben notar que la casa del Señor, el templo del Señor, está en ruinas. La casa del Señor está desierta. La casa del Señor hay que edificarla. La casa del Señor hay que levantarla. El templo hay que levantarlo una vez más. ¿Qué era el templo entonces para el pueblo? Era el centro de su fe. Era el centro de su quehacer religioso. Era el centro de lo que debían hacer, porque era en el templo donde se presentaban a ofrecer las fiestas que Dios mismo había establecido en la antigüedad, pero que también a la postre hablarían de la obra del Señor Jesucristo.
La casa entonces del Señor está desierta y ustedes están pensando en sus casas artesonadas. La casa del Señor está en ruina, pero ustedes siguen pensando en sus intereses personales. La casa del Señor está en ruinas, la casa del Señor está atravesando un momento difícil, pero ustedes siguen pensando en sus objetivos propios. Ustedes siguen pensando allí en su casa artesonada. Ustedes están bien allá en la casa, pero están descuidando lo más importante, y es la casa del Señor. Una vez puestos a la obra, el profeta quiere animar a Josué, el sumo sacerdote, quiere animar a Zorobabel, porque él, dije antes, vio la gloria del antiguo templo. De hecho, el profeta dice: la gloria de este templo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y es porque tuvo que haber conocido el templo de Salomón. Así que los ancianos que habían visto la grandiosidad del antiguo templo destruido por los caldeos, debían sentir gran nostalgia por la pobreza en la que ahora se encontraba este templo. Pero no debe ser así, porque Dios siempre, de cara hacia el futuro, tiene cosas mejores. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes se residan en sus casas lujosas? ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes estén pensando allí en cómo levantar sus casas? Mientras que la casa del Señor está en ruinas. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí la palabra hebrea es la palabra Jehová Chabaot o Yahweh Chabaot. Y esta palabra Chabaot nos habla de un Dios de batalla, nos habla un Dios de ejércitos. Y cuando se presenta esa expresión Chabaot en el Antiguo Testamento, Dios está mostrando que Él lo que dice lo va a cumplir. Que Dios lo que dice no va a caer en tierra ninguna de sus palabras. Que Dios hará efectiva su palabra. A consentimiento del pueblo o sin consentimiento del pueblo, Dios cumplirá su palabra. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y viene una expresión que se repite 3 veces en el pasaje: meditad bien sobre vuestros caminos. Es una expresión que sacude al pueblo como nos tiene que sacudir en la tarde de hoy a todos nosotros. Es una palabra que tiene que estremecer nuestro corazón porque tiene que ver con el evangelio mismo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten bien sobre su quehacer cristiano. Permítanme esa paráfrasis o esa manera de decirlo en la tarde de hoy. Medita sobre tu vida cristiana. Medita en este momento sobre el llamado que Dios te ha hecho a ti como individuo. Tú no estás en la iglesia para seguir calentando butaca y venir a estar sentado escuchando domingo a domingo, palabra tras palabra, sin hacer algo activo en la iglesia del Señor. Medita bien sobre tu camino, sobre tu vida cristiana en la tarde de hoy. Por eso el sermón es despertando a los vivos que están muertos. Los vivos son todos aquellos quienes han sido bañados por la gracia, por el evangelio y por la misericordia de Dios. Y Dios les ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay que despertar, hermanos. No puedes seguir siendo la misma creyente de siempre. No puedes seguir siendo el mismo creyente de siempre. Tienes que crecer en Dios. Tienes que crecer en su palabra. Tienes que crecer porque debes servir a otros. Debes enseñar a otros.
No podemos seguir dormidos, aletargados. Revisa el llamado que Dios te ha hecho. Es tiempo de que meditemos profundamente en lo que Dios dice para con nosotros. Ese es el mensaje de Ageo. Metafóricamente o por comparación, Dios nos dice acerca de nuestra vida cristiana. Ageo nos invita a hacer algo así como un examen de conciencia. Ageo nos invita a hacer una endoscopia espiritual desde todo aspecto. Ageo nos invita a pensar a cómo está nuestra vida de oración, cómo está la lectura de la Biblia. Es imposible enseñar a otros sin las Escrituras. Es imposible enseñar a nuestra familia sin ir al mensaje de la Biblia. Es imposible enseñar la iglesia a crecer en otros caminos pertinentes al Evangelio sin el consejo de Dios. Es elemental, es vital, es de primera necesidad, es prioridad urgente que esta iglesia, esta congregación se despierte. Despertemos, hermanos. El tiempo que vivimos es un tiempo angustioso como lo fue en el tiempo de Ageo. El imperio dominante ahora eran los medos y los persas, más crueles y más despiadados que los mismos babilonios. Pero en medio de ese imperio estaba la nación, estaba el pueblo de Dios. Y escrito está: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está integralmente tu trabajo? Porque hemos separado el trabajo secular de la vida cristiana y eso no se puede, no puede hacer ese partimiento. Porque tu trabajo también hace parte de la vida cristiana. ¿Cómo están tus estudios? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tu esposa? Porque eso hace parte de tu vida cristiana. ¿Cómo está la relación con tus padres, jóvenes, niños? ¿Cómo está la relación con sus padres? Ahora, padres, ¿cómo está la relación con sus hijos? Porque eso hace parte de la vida como cristianos, como creyentes. Mediten bien en su camino. No hay cosa más triste para un papá cristiano que sus hijos estén hasta cierta parte de sus vidas en la iglesia y después apartados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mal? ¿En qué tenemos que meditar? ¿Qué es lo que tenemos que revisar, amados hermanos? Despertemos, despertemos en la tarde de hoy. La relación con tus hermanos de la iglesia no puede ser seguir siendo no puede seguir siendo distante, hermanos. No podemos vivir unos en un lado, otros en otro lugar, sin crecer como familia, sin crecer como hermanos. Esto no puede seguir así, porque somos una familia en Dios. Lo que le pase a cualquiera de nosotros me pasa a mí, porque tú eres de mi familia, yo soy de tu familia. Somos una familia en Dios. Meditemos sobre nuestros caminos, dice el Señor. No puedes vivir ajeno a la iglesia, ajeno a nosotros, porque también somos tu familia. Ahora, esta palabra meditar es un hebraísmo que aparece en los salmos con la palabra Selah. Medita, piensa. Otras versiones dice: ten cuidado acerca de lo que estás haciendo. Piensen en lo que están haciendo, piense bien. Reflexiona sobre tu proceder. Reflexiona. Y el Señor entonces acá nos da algo así como un violinazo tendido.
Nos da como una pedrada en ojo tuerto, diríamos. Y este pasaje lo leímos en el hebreo, en las versiones de la Septuaginta, que son las versiones antiguas de la cual se hace la traducción a la Biblia, y tiene que ver expresamente con nuestra realidad desde todo punto de vista. Versículo 6 dice: ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Ustedes comen, pero no se sacian. Ustedes se visten, pero no se calientan. Y ustedes trabajan, y lo que trabajan, el salario, su paga, es como si lo echaran en un bolsillo roto o en saco roto. Y eso tiene que ver muchísimo con nosotros. Demasiadamente. Otra versión dice: ustedes siembran mucho pero cosechan muy poco. Le ponen el muy poco. Ustedes comen pero quedan con hambre. Ustedes beben pero no se sacian. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su dinero como en saco roto. Es decir, el dinero no luce. Han sembrado mucho pero cosechan poco. Su salario desaparece como si nunca lo hubieran ganado. Dígame si eso no tiene que ver con la economía de cada uno de ustedes. Díganme si eso no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Queridos hermanos, el punto no es cómo vamos a lograr más dinero. Ese no es el punto. El punto acá es: despertemos. Despertemos. Hagamos la tarea como creyentes. Nuestra iglesia, esta congregación, esta iglesia requiere, necesita de ustedes. La ayuda que ustedes pueden hacer es muy valiosa, como hasta aquí unos la han hecho. Por eso examine bien su camino, su llamado, su tarea como cristiano, como creyente, como hija, como hijo de Dios, como joven de Dios. Porque no pueden seguir las cosas así. Nuestra iglesia atraviesa necesidades desde todo punto de vista. Haciendo una evaluación mes a mes, las cosas no están bien. Pero usted puede ayudar al crecimiento de la iglesia. Usted puede enseñar a otros hermanos. Usted puede traer a otros a la iglesia. El llamado que Dios nos hace en la tarde de hoy es muy sencillo, muy franco y muy directo. Trabajemos por la obra del Señor. Eso significa buscar el reino de Dios. Revisa tu llamado como hermano, como hermana. Medita bien sobre tu camino. Despierta, despierta. No piense que no hay que hacer nada. Hay que hacer mucho en este momento. Hay que hacer demasiado. Usted puede ayudarnos en la iglesia, puede ayudarnos, pero para eso se requiere hacer lo que nos dice el segundo punto. El primer punto fue: despierten, despierten. No seamos inactivos. El segundo punto en la tarde de hoy dice: obedece y trabaja. Obedece y trabaja. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, una vez más: meditad sobre vuestros caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el centro de una gran ciudad se hizo una construcción. Era un enorme edificio, un rascacielos, como dirían.
y la gente esperaba con ansiedad la terminación de este rascacielos, de este gran edificio, de algunos 40 pisos. Sin embargo, cuando estuvo terminado, los ingenieros y los constructores se dieron cuenta que el edificio fluctuaba en sus bases. Se dieron cuenta que el edificio fallaba en sus bases. Y la gente tuvo que esperar, la gente tuvo que aguardar el tiempo de la inauguración. Tan solamente el edificio fue abierto cuando se repararon y se le dio consistencia, firmeza y se solidificaron las bases de este edificio. El Señor nos dice: obedece y trabaja. ¿A qué nos ayuda esta ilustración? A entender que el Señor a todos nos ha hecho un llamado a trabajar. A todos. A todos. Todos tenemos algo por hacer en la iglesia. Pero para trabajar se requiere tener buenas bases. Pablo, hablando a Timoteo, dice estas palabras: si tú quieres enseñar en la iglesia, si tú quieres enseñar a los hijos de Dios, entonces prepárate. Discipúlate. El discipulado es toda la vida. Siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre. Siempre, hermanos. Todos los días debes estudiar. Todos los días, hermanos. Y déjeme decirle que la iglesia ha abierto espacios para ello. El domingo, después de este tiempo, tenemos un tiempo de discipulado valioso. ¿Para qué? Para que lo que aprendes acá lo repliques con otro. Es así que crecemos. El día miércoles estamos estudiando el Evangelio de Juan. A las 8 de la noche nuestra hermana Gloria envía el link para que te conectes. Hay que hacerlo, hermanos. El Señor le dice: mire, vayan al monte y traigan madera. Los montes madereros en Israel no quedaban a la vuelta de la esquina. Y en ese tiempo no se contaban con grúas ni con elementos para traer la carga. Es decir, que para traer la madera y comenzar a reedificar el templo, había que ponerle algo de esfuerzo y algo de sacrificio. Yo sé que ustedes son hombres y mujeres que están ocupados y que no desperdician el tiempo. Pero si queremos lograr grandes cosas, por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, entonces hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos a leer, hermanos. Hay que esforzarnos a tomar apuntes. No todo el mundo tiene una gran memoria para retener todo lo que se enseña en la iglesia. La mejor memoria es una agenda y un esfero. Esa es la manera como uno aprende, la manera como uno repasa, la manera como uno se edifica. Teniendo un libro de lectura, creces intelectualmente, tu vocabulario cambia. No eres la misma persona de siempre. Queridos hermanos, el desafío en este momento es grande. Aquí no hay cabida para, bueno, sí, cuando comenzamos la vida cristiana, perdonen esa expresión, pero para enseñar no se puede ser un neófito. Eso dice Pablo a Timoteo. No neófitos. No personas que tienen una enseñanza ya antigua. El llamado que Dios nos hace es a esforzarnos. El llamado que Dios nos hace es a crecer. Así como en aquel momento había que ir probablemente hasta el monte Gerizim, que era uno de los montes madereros en Israel, y traer desde allá la madera, había que esforzarse para lograrlo. De la misma manera, Dios nos pide a nosotros que nos esforcemos, que del tiempo que tienes saca para estudiar la Biblia, para crecer, para que enseñes a otros, a otras. Y ten la plena seguridad que si es así,
Dios se va a glorificar. El versículo 9 dice: mire, ustedes buscan mucho y hallan poco. Ustedes se encierran en la casa, pero yo voy a hacer algo: los voy a disipar como un soplo. La razón y el fundamento de nuestra vida como cristianos radica en hacer la voluntad de Dios. Repito, el fundamento, la razón, la esencia de nuestra vida como cristianos es hacer la voluntad de Dios. Tú debes hacer la voluntad del Señor, porque esa es la manera en que el Señor demanda de nosotros que lo hagamos. Si es así, entonces el Salmo 127 nos va a ayudar. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Quieres crecer en tu familia? ¿Quiere crecer en su hogar? ¿Quiere que sus hijos comiencen a experimentar las bendiciones espirituales de Dios? Y no estoy hablando de economía y esas cosas, sino hablar de la plenitud que es la vida cristiana. Hermano, prepárate en las cosas de Dios. Por amor de Dios, escucha. Entiende. Si Jehová no edifica la casa, en vano estamos trabajando. Estamos volviendo a echar en saco roto. Si Jehová no edifica la iglesia, estamos trabajando en vano. Podemos hacer muchas cosas. Podemos tener a los mejores predicadores, a los mejores expositores. Pero si no es a la manera de Dios, una y otra vez seguirás fracasando, seguiremos fracasando. Si tú en tu casa no haces las cosas como se te vienen enseñando, vas a fracasar. Estás fracasando, hermano. Estás fracasando. Vas en un desfiladero que va a un abismo. Por amor de Dios, hermanos. Porque si Jehová de los ejércitos no edifica su iglesia, estamos haciendo las cosas vanamente. ¿Por qué? Dice la pregunta. Dice Jehová de los ejércitos, versículo 9, la parte B: por cuanto mi casa está desierta y cada uno se aparta, se va hacia sus propios intereses, hacia su propia casa. ¿Por qué este libro aparece en el Nuevo Testamento? Porque el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es una ley inexorable del reino de los cielos. Es una ley incambiable del reino de los cielos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a sus propias casas, a sus propios afanes, a sus propios planes. Y no es así. El Señor dice: yo estoy tras esto. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué puso trabas a todos los esfuerzos por conseguir la prosperidad? ¿Era porque estaba intentando castigarles? No, no es así. No, Dios no castiga a sus hijos en ese sentido. Lo que el Señor está intentando es despertarles e indicarles la manera de hacer el trabajo. Está intentando mostrarles que hay algo más importante que aparece en todas las escrituras, en toda la historia de la redención. La manera como el Señor está indicando es que su pueblo debe trabajar para que el evangelio avance. Lo que el Señor nos está indicando es que todos nuestros esfuerzos deben estar concentrados en que la palabra del Señor sea predicada, que la palabra del Señor sea anunciada. Tenemos a un Padre que está en los cielos y que sabe perfectamente todas las cosas que necesitamos. En ese sentido es perfectamente capaz de suplir todas nuestras necesidades.
Dios sabe qué es lo que ustedes necesitan. Dios lo sabe. Dios no es ajeno a sus necesidades. Dios no es amnésico para olvidar lo que ustedes necesitan, hermanos. Así que lo que ustedes requieren es pensar en qué es lo que hemos dejado de hacer. Es el primero de nuestros intereses. Es para lo que vivimos y es para lo que Dios nos ha puesto en esta tierra. No es para ver cómo obtenemos los mejores televisores a color, no es cómo mejoramos nuestro automóvil, no es cómo tenemos una alfombra roja en nuestra sala. No, ahora estamos en contra de eso tampoco. Pero esas son las añadiduras de las cuales Dios nos habla. Dios nos hace un llamado principalmente a que erijamos la casa de Dios, que trabajemos en la iglesia del Señor, que trabajemos por las personas, que trabajemos los unos por los otros, que invitemos a otros. No siempre que se dice tal día culto evangelístico, entonces hasta ese día se me ocurre volver a invitar personas. No, se trata de hacerlo continuamente, domingo a domingo. Es una oportunidad para invitar a otros y que nuestra iglesia pueda crecer, pueda avanzar, el reino de los cielos pueda ser evidente. Cuando William Carey en Inglaterra quiso hacer parte de su obra misionera, de hecho se le conoce como el padre de las misiones modernas, él fue a cada iglesia en Inglaterra y a decirle que él quería ser un misionero, que quería enseñar el evangelio, que quería compartir. Y todas las iglesias de Inglaterra le hicieron algo así como el quite al asunto. No, dejémoslo para otro día, no es el momento, las misiones no es nuestra prioridad. Así que este hombre que trabajaba en la metalurgia sencillamente decidió viajar, salir de la comodidad, y en una reunión hizo un pedido apasionado diciendo: ayúdenme con esto. Y de esta manera, no era un metalúrgico, sino era un hombre zapatero, remendón. Ese era William Carey. Y dice que en una reunión se embarcó hacia la India y logró una tarea misionera. ¿Por qué? Porque Dios lo constriñó, Dios lo envió, Dios lo movió, y de esta manera fue y llevó el evangelio a la India. El trabajo de William Carey es notable en todo lo que Dios le permitió. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Si yo les hago una pregunta a ustedes, se despertaron, ¿de qué habla expresamente ese texto bíblico? A ver, repitámoslo. Por eso el Señor detuvo soberanamente. Este texto nos habla de la soberanía de Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. ¿Qué era la lluvia para ese momento? Y para nuestros días, ¿qué es? ¿Qué pasa si sobre un cultivo de papa no llueve? ¿Necesita eso lógica? ¿Necesita ser un agrónomo de la Universidad Nacional para entender eso? No. Si no hay lluvia, no hay cultivo, no hay cosecha. ¿Y qué más? Ahora, y la tierra detuvo sus frutos. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes. ¿Qué era el trigo? Israel se movía en tres economías: el trigo, el aceite y el ganado ovejuno. Esta era la economía de canje
en Israel. Y bueno, ya después comenzaron con madera, oro, plata. Más adelante vamos a hablar que el Señor dice, mía es la plata y mío es Él. Lo espero para ese mensaje. También el vino, el fruto de la vid. También el aceite. Díganme de qué habla el texto. De la economía. Ahora evalúese en la tarde de hoy. Hermanos, quiero decirles algo. La economía suya se ve reflejada en la economía de la iglesia. Les repito, la economía de la suya se ve reflejada en la economía de la iglesia. Todas las épocas de todos los tiempos han habido crisis. Lea el Génesis, hermanos. Lea el Éxodo. Lea el libro de los jueces. Léase el capítulo 6 de Jueces. La historia de Gedeón. Les pregunto, hermano, ¿su economía está bajita? ¿O ustedes son millonarios? No por el equipo. Ustedes o están pasando dificultad económica. Porque eso se ve reflejado en sus ofrendas y en sus diezmos, hermanos. Este texto habla de eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Viene ese punto, hermano, muy bien. ¿Me hago entender? Miren, hermanos, toda la semana estuvimos orando al Señor y parando este libro de Job para decirle, hermanos, arreglemos. Usted debe, ¿qué dice el segundo punto? Trabajar y obedecer. Mire, hermanos, ¿cómo se los explico? Voy a suponer que yo vendo aguacates. Hermano, estoy seguro que si en una esquina me paro a vender aguacates y esos aguacates yo separo, trabajo esforzadamente, me levanto temprano, me encomiendo al Señor, me encomiendo de corazón al Señor y le digo, Señor, ayúdame, pero voy a trabajar. Miren, el pastor Luis, que está acá, él en una parte del ministerio vendía limones en Cúcuta. Y él con eso una parte sostenía su familia. Pero fielmente sacar lo que corresponde y servir. O sea, las cosas hay que hacerlas. Trabajar en la vida secular, servir al Señor. De eso se trata lo que estamos hablando en la tarde de hoy, crecer. Se trata, hermanos, de poder ver que Dios es fiel, hermanos, porque así dice la Biblia. Leamos el Salmo 103 por un momento y ya vamos cerrando, hermanos. Salmo 103. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Le dejo de tarea que se lea todo el Salmo. Dios es fiel, hermanos. Pero entonces esfuérzate por congregarte, por crecer. No vengas de vez en cuando a la iglesia o cada vez que un ángel del cielo le dice hay que ir a la iglesia. Sea regular en ello, hermanos. Arreglemos para comenzar bien, arreglemos lo que está mal. Arrepintámonos porque es lo que Dios ordena, arrepentimiento. Y entonces, hermanos, la gloria del Señor se verá en sus vidas. Los productos mencionados aquí hablan de la bendición. ¿Para qué necesitamos sus diezmos, sus ofrendas, hermanos? Hermanos, para
Ir y extender el evangelio, comprar Biblias, ayudar a otros hermanos en la tarea pastoral, hermanos. Esa es una carga que llevo desde hace un tiempo atrás. No poder ayudar a otros hermanos que van a los discipulados, porque cada mes pasamos en déficit. Cada mes pasamos en rojo. ¿Y por qué? Porque algo estamos haciendo mal. O no estamos trabajando. Y hermano, ya lo que le digo es que Dios no bendice los vagos, ni los ociosos, ni los que duermen. Y a veces muchas congregaciones dicen, eso venga, hágase un pacto y con eso arregla todo. Mentiras del diablo, eso no funciona así. Hay que ¿qué? Trabajar. Hay que hacer el trabajo bien, cobrar lo justo. Trabajar correctamente. Si yo vendo aguacates, vender los aguacates bien, al precio que es. Y entonces, hermanos, ustedes verán la bendición del Señor. Tercer y último punto. Ahora sí el punto de nuestro pastor Rubén. Tercer punto, versículo 12. ¿Cómo, amor? Dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Así que el tercer punto es: escucha y teme. Escucha y teme. Y tiene que ver con los proverbios que leyó nuestro hermano Wilfredo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo. ¿Qué escucharon? ¿Qué escuchó Josué? La voz del Señor. ¿Qué escuchó Josafat? Zorobabel. ¿Qué hizo toda la iglesia? Llamémoslo así. ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? ¿La voz de quién? Del Señor. Ahora la pregunta es: ¿y tú cómo escuchas la voz de Dios? Cierras los ojos y haces así y Dios te va a hablar. Ay, Dios me habló al corazón. ¿Ustedes creen que Dios habla así? ¿Ustedes siguen pensando que usted cierra sus ojitos? Ay, Dios me habló a mi corazón. Dios muy romántico. Ay, tan lindo Dios. Ay, este sentir que tengo. ¿Ustedes piensan que Dios habla de esa manera? ¿Sí o no? La respuesta es no. Dios habla por su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahí está la voz de Dios. Así que si usted no lee la Biblia, usted no está escuchando a Dios. Usted está en rebeldía. Y si no escucha a Dios, está escuchando otras cosas, otras voces. Atentamente, Adán y Eva. ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva? ¿Escuchar quién? ¿La voz de quién? De Dios. ¿Pero a quién escucharon? O sea, si usted no escucha la voz de Dios, o mejor dicho, si usted no está leyendo la Biblia, arrepiéntase. Estás mal. Estamos mal si no leemos la Biblia. Un profeta que me encanta muchísimo se llama Joel. Y los sacerdotes se rasgaban el vestido y se echaban tierra en señal de humillación. Y Joel les dice: no hagan eso. ¿Eso para qué tanto ayuno? No hagan eso. Si van a rasgar las vestiduras, no lo hagan. Mejor rasguen su corazón, que es el que está mal. Así que la voz de Dios está aquí en su palabra. Todos los días de tu vida debes leer la Biblia. Todos los días. Y lo dije hace 8 días y hoy se los vuelvo a decir. Pablo dijo: no me es molesto volver a deciros las mismas cosas. Miren, la Biblia, la palabra de Dios, es Dios contándonos de Él y cómo sus hijos han hecho bien o cómo se han equivocado. Por ejemplo, la historia de Sansón. ¿Cómo es esa historia? Una historia donde Dios dice: mire, Sansón es mi hijo, pero le gustan las mujeres, es un adúltero, y le gusta el vino. ¿Sí es así o no? Le gusta ir a visitar las muchachas por allá de los filisteos. ¿De qué principio bíblico le está hablando ahí Dios? De que no te unas en yugo desigual, que la borrachera es pecado, que el adulterio es pecado, que está faltando a los mandamientos. Y en la vida de Sansón todavía, pues peor, porque no, que era un nazareo y tenía su pelo largo en señal del voto que habían hecho
sus padres para consagrarlo a Dios? Era alguien que iba a la iglesia y ¿cómo se la pasaba? En fiestas por allá. Fueran los amigos filisteos, y Dios lo levantó con un propósito. Pero finalmente, ¿cómo termina la vida de Sansón? ¿Qué le sacaron? Los ojos. ¿Y terminó siendo burla de quién? Así es que leemos la Biblia, y así hay que contársela a nuestros hijos. El pueblo oyó a Ageo, Zorobabel escuchó, Josué escuchó, el resto del pueblo oyeron la voz de Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que es la palabra de Dios en la tarde de hoy? ¿Creen que ustedes deben cambiar, o el único que tiene que arrepentirse soy yo? Y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué tuvo el pueblo? ¿Qué tuvo el pueblo? Temor. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor, dijo mi hermano Wilfredo, temor, apartarse del mal, del pecado, y vivir para Dios, vivir para Cristo Jesús. Termino con las siguientes tres. El versículo 3. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y aquí encontramos una de las promesas más solemnes de todas las escrituras: la compañía permanente y constante de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, ¿y qué hicieron? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios despertó el espíritu del pueblo. Pero ¿cómo Dios despierta al pueblo? ¿Qué elemento usó? Su palabra. Su palabra. No hay manera de despertar a los vivos que están muertos. ¿Cómo? Por su palabra. Por su palabra. Es la única manera. Ahora sí, déjenme darles tres aplicaciones. Número 1. Salgamos de esa inactividad inoperante que no surte ningún efecto. Salgamos de este letargo espiritual, de este estado de adormecimiento y de inactividad. Recuerda que el llamado de Dios a su pueblo es un llamado a ser activo, proactivo, y no a estar quieto. Eso depende de qué tanto leamos la palabra de Dios, de qué tanto la palabra de Dios esté morando en nuestra vida. En otras palabras, qué tan llenos estemos de Dios. Hermanos, esta es una advertencia que hoy Dios nos hace, y es de permanecer así dormidos, dormidotes, aletargados, inactivos, inoperantes. Hermanos, la iglesia se derrumbará, la iglesia menguará y finalmente desaparecerá. Esa es la historia, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis especialmente. Segunda aplicación: Dios nos hace un llamado a trabajar y a obedecer, a esforzarnos en las tareas propias de nuestra vida, sí, pero también en el compromiso con la iglesia. Es un llamado, hermanos, que Dios nos hace de manera sublime y de manera gloriosa, por el cual todos debemos prepararnos. No puede seguir siendo la misma hermana, con las mismas cosas, con las mismas ideas. El mismo hermano con las mismas ideas, con los mismos criterios. No, estás llamado a crecer. La iglesia te brinda herramientas para hacerlo. Finalmente, hermanos, vimos cómo Dios despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Capítulo 1 de Mateo. Zorobabel es un descendiente de David. Pero hay un mejor descendiente. Uno que es mejor que todos. Es el único que puede despertar nuestra alma.
Es el único que puede despertar nuestro corazón. Es el único que puede despertar nuestra vida para entregarlo todo por Él. Es el único que puede despertar nuestro ser. Es el único que puede despertar la iglesia, porque Él, el descendiente de Zorobabel, se llama Jesucristo el Señor. Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario, abrió sus brazos de amor para envolvernos, para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. El descendiente de Zorobabel, el Josué, el verdadero Josué, que es el Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Él murió en la cruz para que por esa muerte vicaria, sustitutiva, nosotros despertemos y anunciemos las virtudes de aquel cuya luz es admirable, cuya luz es irradiante. Es Jesucristo el Señor. Solo Dios, por su palabra y la obra de su Hijo Jesucristo, puede despertarnos a los que estamos vivos de lo que estamos viviendo. Pongámonos en pie, hermanos, y confesemos nuestros pecados. Y como dice el profeta, mediten bien, meditemos bien sobre nuestro quehacer. Bien, hermanos, vamos a mirar cómo compramos micrófonos, ¿verdad? Sí. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor. Bendito Dios para siempre. Señor, perdóname si he estado dormido, Señor. Tú has hecho un llamado, Señor, a cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos muestra un sinnúmero de dones. Dios ha dado dones a la iglesia para ir a otros. Hay hermanos por discipular, hay personas por acompañar, hay personas por visitar, para que este nuevo templo, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, este edificio que se construye con piedras vivas, como lo dice Pedro, cuya piedra angular es Cristo Jesús, para Dios estimada y preciosa, pero que los edificadores rechazaron. Oh Señor, gracias, Padre, perdónanos. Meditemos bien sobre nuestros caminos. Tú nos llamas a ordenar nuestra vida. Tú nos llamas a corregir, a pensar que yo no puedo seguir viviendo la vida que llevo. Dios, ayúdanos. Obra en tu iglesia, obra en tu pueblo, Señor. Solo tu palabra, Dios mío, perdónanos si no hemos expuesto con claridad tu palabra, Señor. Pero solo tu palabra nos puede despertar. Solo tu palabra puede animar. En la historia de la iglesia hubo un hombre llamado Evan Roberts, un herrero en Gales. Y este hombre se dispuso, después de sus largas jornadas de trabajo, sus largas jornadas de esfuerzo en su metalurgia, se dedicaba a enseñar la palabra, cansado del día, pero eso trajo crecimiento a la iglesia. Todos nosotros tenemos algo que hacer durante el día. Algunos llegamos extenuados, cansados,
fatigados de la labor, del trabajo manual que hemos hecho, Dios. Padre, permítenos ser esforzados. Tu palabra nos dice: 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra. Pero hay un día que se llama el día de reposo. No son 2 horas, 3 horas, es un día para descansar. Sino que a veces seguimos pensando en nuestras cosas. Queremos el día para nosotros y no es así. Aunque está hecho para nosotros, es para reposar en Dios, para levantarnos, disponernos. Señor, las pautas de nuestra economía están dadas en tu palabra. Señor, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Bendiga el trabajo de mis hermanos. Bendiga el fruto de su trabajo. Pero también, Señor, enséñanos a prepararnos, Dios, para servir a otros. Tú nos has puesto, convencido estoy, en esta tierra para hacer respuesta a alguien. Tal vez al que menos pensamos, a la que menos pensamos. Tú estás ahí, Señor, Dios. No es posible seguir pensando en otras cosas. Tú nos llamas a vivir, a disfrutar. No estamos en contra de ello, sino estamos llamados a hacer la verdadera prioridad, que es el avance del Evangelio en cada una de nuestras vidas, primariamente en nuestra familia, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo quiere servir en la iglesia? El que no sabe dirigir su casa, ¿cómo quiere cuidar la iglesia de Dios? Primero está el 1 que el 2. Ese es el orden que tú has establecido. Por eso, Señor, perdóname y perdónanos que este tiempo, Señor, que estaremos estudiando del libro Ageo, oh Dios, pensemos en que no es tiempo de dormir. No es tiempo, no lo es. Hay muchos pastores dormidos, líderes en el cristianismo dormidos, y no podemos permanecer impávidos frente a la realidad que ahora nos aqueja. Debemos orar por nuestro país, orar por las instituciones. Timoteo nos dice: oren. Pedro nos dice: oren por las autoridades, por los gobernantes. Y el gobernante en ese momento era el mismo emperador romano, que podía hacer lo que quería, entre comillas. Y Dios llamaba a su pueblo para que oraran por él. La razón para vivir quieta y reposadamente. Dios nos llama a orar, Señor. Dios Santo, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a crecer, Señor. Oh Dios, te lo ruego, Señor. Oh Dios, te lo ruego, Señor. Te lo suplico y te lo imploro, mi Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, de manera especial, Señor, a aprovechar los espacios, a consultar, a leer, a crecer, Dios mío. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, recibimos con gozo y con alegría esta palabra. Recibimos con gozo y con alegría tu amonestación, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por indicarnos que lo que estamos haciendo no está bien. Gracias, Señor, por indicarnos que sembramos mucho y recogemos poco. Por indicarnos, Señor, que nos vestimos pero que no nos calentamos, que bebemos pero no nos saciamos, y lo que recibimos es como si lo echáramos en bolsillo roto. No alcanza, no hay suplencia alguna, no hay suficiencia. Mas tu palabra nos dice que confiemos en ti,
Que nos fiemos de ti de todo nuestro corazón. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que te reconozcamos en todos nuestros caminos. Y tú enderezarás nuestro camino, nuestra vida. Que te honremos a ti con todos nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Entonces nuestros graneros serán abundantes y los lagares rebosarán de mosto. En palabras de nuestros días, nuestro trabajo fructificará. Nuestra alacena estará bendita. Nuestro trabajo será bendito. Podremos pensar entonces en otros, enviar un misionero, en acompañar a un hermano hasta cierto lugar, en apoyar a otros. Para eso se requiere. Oh Señor, gracias. Oh Señor, ayúdanos, Dios. Por favor, te lo rogamos, Señor. Vuelve nuestro corazón a ti en la tarde de hoy. Saca el egoísmo de nuestra vida, Señor. Saca nuestro pecado, Señor, nuestro orgullo, nuestra maldad, nuestro error, nuestra confusión, Señor. Porque es nuestra la confusión, es nuestro el error. Mas de ti, Señor, es tener misericordia de tu pueblo, Dios, de tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos y lávanos de toda maldad. Vuelve nuestro corazón a ti. Vuelve nuestra vida a ti. Permítenos en la tarde de hoy venir delante tuyo, Señor, con un corazón humillado, contrito. Los sacrificios tuyos son el corazón contrito, el corazón humillado. A ese corazón tú no lo desprecias. Oh Señor, vuelve nuestra vida a ti, Señor. Vuelve nuestras familias a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Dios mío. Apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. Separados de ti, es imposible caminar. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Saca de nuestra boca la mentira, el engaño, la perversión, Señor. Saca de nuestra boca, saca de nuestra mente los malos pensamientos, Señor. Oh Dios, límpianos y lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Lávanos más y más de esa caída y terrible naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Dios mío. Solo tú puedes obrar. Solo tú, Señor. No es haciendo estratagemas o planteando estrategias extrabíblicas, extra el evangelio, porque todo es error, todo eso es fracaso, todo eso es ignominia, irrisorio, todo eso es efímero y pasajero. Solo tú por tu palabra puedes despertar ese valle de los huesos secos. Solo tus palabras son las que pueden levantar a los muertos espirituales, Señor. Como Ezequiel, cuando miró el valle de los huesos secos, solo tu palabra fue la que levantó a esos muertos. Solo tu palabra, Señor Jesucristo, levantó a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Solo la palabra de Cristo es la que levanta a la iglesia. Por eso esa palabra que more en abundancia en nuestro corazón. De no ser así, oh Dios, oh Señor, las vidas nuestras fracasarán en este camino. Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ensánchate en misericordia, Dios, sobre nosotros. Por favor, te lo rogamos, Dios. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu precioso Hijo amado, a quien hoy damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.
y amén.